nuevamente a una lección más sobre lo que son los viajes astrales y las figuras de pensamiento. En esta lección se ha dividido en dos partes. Esta es la segunda parte. Acabamos de ver unas imágenes un poco oscuras, un poco casi hasta tenebrosas, podemos decir. Y el motivo por el cual estábamos haciendo eso era nada más para ponernos en una tónica o para acordarnos cómo es que se ven estas figuras de pensamiento que nos pueden perseguir en un viaje astral o en un sueño. La primera imagen que habíamos visto era la de una mujer en una posición bastante, por decir así, seductora. Habíamos puesto esta imagen quizás porque hemos escuchado la palabra sucubus, hemos escuchado la palabra incubus, y estos son supuestamente entidades que están ahí para robarnos nuestra energía sexual. Mas nosotros no estamos muy de acuerdo con la idea de que estas entidades están ahí para la energía sexual. Si bien pues en los mundos astrales estas entidades pues aparentemente en un sueño, por decir algo, o un viaje astral, quieren ese tipo de relación, no es en realidad la energía lo que están buscando, la energía sexual en sí. Lo que están buscando es alimentarse del pensamiento, porque han sido ellas creadas por el pensamiento. Como veíamos en la primera parte de la lección sobre las figuras de pensamiento, si es que nos hacemos una idea de la perfecta mujer o la perfecta dama, pues esto es lo que vamos a crear en nuestra mente. Y también en el caso de las mujeres se da esto también, y se le da el nombre de incubus, y puede ser un caballero o un caballero bastante romántico, bastante bien parecido, y pues así también él cumple la misma función que la sucubus, pero para la mujer. Y queremos decir que estas entidades en sí no es que sean peligrosas, no es que sean de algún modo malignas ni nada por el estilo. Son simplemente figuras de pensamiento, creaciones de pensamiento de nuestro subconsciente. Más obviamente nos pueden detener de una buena experiencia astral, porque bueno, pues nos quedamos allí entretenidos con ellas. La segunda imagen que habíamos visto era la de un anciano que estaba bastante demacrado, quizás hasta muerto. Y esto queríamos decir que representa un trauma psicológico que se ha hecho como una especie de vicio. ¿Qué quiere decir eso? Muchas de las veces tenemos, al diario vivir, tenemos situaciones psicológicas en donde estamos con el mismo pensamiento en cada minuto. Es decir, puede ser ansiedad, como habíamos visto en una de las lecciones, de ansiedad sobre las deudas, por ejemplo, o cualquier situación así. Una situación psicológica que sea viciosa, que esté allí mismo y allí mismo como circular. Entonces en el mundo astral se le puede no se va a presentar como eso, sino se va a presentar como un monstruito, como una cosa así. También queríamos decir que no solamente existen no solamente existen entidades o formas o figuras de pensamiento que solo nosotros creamos, también existen figuras de pensamiento que toman su energía de un pensamiento colectivo de la humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si suficientes personas estamos pensando en una misma cosa o hasta en una cosa muy parecida, se va a dar forma a unas entidades bastante fuertes. Si bien no tienen una existencia propia, no tienen una conciencia propia, se alimentan del pensamiento de millones y millones y hasta billones de seres humanos. Entonces ya vienen a ser entidades que tienen bastante fuerza dentro del mundo astral. Vamos a llamarlo así, dentro del mundo astral inferior, aunque no nos gusta mucho dar esos nombres, pero por ahora vamos a hacer así.
también tenemos que entender que dentro del mundo astral nuestros miedos se van a presentar de una forma muy única, de una forma muy personal, de una forma hasta muy original, se puede decir. Y esto es interesante ver porque a veces cogemos libros en donde nos ayudan a interpretar, por decir algo, un sueño. Y si es que, por ejemplo, una niña ha tenido un perrito toda su vida, ha tenido un Doberman, que en las películas pues se le representa al Doberman como un animal muy feroz y muy tenebroso de tenerle miedo porque es muy bravo. Pero si la niña ha sido criada con un Doberman y el Doberman ha sido como protectivo de la niña, ¿qué va a pasar? La niña no va a tener una pesadilla o un sueño en donde el Doberman esté como malo, ¿ven? Entonces, más bien ahí el perrito va a estar como un protector dentro de los sueños de ella, porque ella sí lo ha visto. Entonces, esto es muy, muy importante darse cuenta que cada persona va a tener diferentes formas o diferentes figuras de pensamiento. Lo que a uno le asusta, a otra persona no necesariamente. No obstante, pusimos allí el ejemplo también de la muñeca. Y la muñeca, pues, que vimos allí en el video, es algo que nos está supuesto a inspirar inocencia. Más en el video no es así. Nos causa un poco de espanto, quizás un poco de susto. La razón que pasa eso es por la impresión. Está el fondo negro, está la música tenebrosa, ¿sí? Entonces eso es una impresión y pusimos ahí como un ejemplo para uno darse cuenta cómo es que se forma una impresión de una figura. Entonces esa figura ya queda impregnada en la mente y queda pues como algo tenebroso en vez de ser algo inocente. Por eso es que uno tiene que cuidar mucho las impresiones. No obstante, no solamente existen figuras de pensamiento tenebrosas o oscuras, también existen figuras de pensamiento, creaciones de pensamiento que son, por decir, de luz. Por ejemplo, ángeles, por ejemplo, eh, elementales, los silfos, bueno, hay un sinnúmero de entidades que son aparentemente bondadosas. También son nada más de creaciones de pensamiento. Hay muchas religiones, muchas ideas en donde nos hablan de los diversos dioses, de los diversos ángeles, arcángeles y un sinnúmero de cosas. Estas también pueden ser figuras de pensamiento y a veces son muy bondadosas y nos ayudan y nos consuelan. Con todo esto no estamos diciendo que estas figuras de luz sean malas solo porque son figuras de pensamiento, es decir, no tienen una existencia propia. Dependen ellas también del el alimento de la conciencia nuestra, o sea, del pensamiento. También dependen de esto. Entonces, de ninguna manera estamos diciendo que son malas, simplemente estamos diciendo que no son reales, que tienen una existencia únicamente prestada, basada en el pensamiento del ser humano. Entonces, ¿qué es? Viene la pregunta, ¿qué es entonces? ¿Acaso no existen seres divinos? Lógico que sí existen, claro que sí existen, pero están mucho más allá. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que estos seres ya no ocupan la forma o la figura. Estos seres están más allá de la forma y de la figura. Son seres, por decir, abstractos, como por ejemplo el amor, la paciencia, la tolerancia, la templanza. Todas estas virtudes son manifestaciones de conciencia, pero eso es para la siguiente clase, para la siguiente lección, pero estamos dando un pequeño preámbulo para que se entienda. Todas estas virtudes tienen una existencia propia, no necesitan de la existencia del ser humano para ellas existir. Ellas simplemente están ahí porque son conciencia y son una manifestación de conciencia. Son puras y están ahí. A veces el amor puede querer formarse y manifestarse como una entidad, y si es así, pues podemos hasta platicar y conversar con el verdadero amor, con la verdadera templanza, con la verdadera compasión.
pero eso es para la siguiente lección. Y entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué podemos hacer para poder tener una experiencia astral o una experiencia fuera de cuerpo sin que nos molesten estas figuras de pensamiento, las formas de pensamiento que estamos diciendo? Lo más importante es mantenerse consciente. Así como en este momento usted se da cuenta que existe, usted se da cuenta que está aquí, en este mundo, así es como tenemos que estar dentro del mundo astral. Cuando estamos conscientes de nosotros mismos, por lo general, las formas de pensamiento, las figuras de pensamiento de las cuales estamos hablando, desaparecen y podemos ver la realidad tal cual es. Para lograr esto es muy necesario realizar estos ejercicios que hemos estado dando: el ejercicio de la inhalación y la exhalación, el observarse la respiración, buscar ese momento cuando uno inspira y exhala. Hay un momento entre la inhalación y la exhalación en donde es el ahora, el momento, el aquí, este momento, estoy aquí. En ese momento en el que queremos enfocarnos. También ustedes han estado viendo las preguntas que están ahí en la pantalla: quién soy, a dónde voy, cuál es el propósito de estar aquí. Todas las respuestas que pueden venir a nuestra mente son nada más que, decíamos que están incorrectas, pero ahora podemos entender por qué. Porque son nada más figuras de pensamiento. Cualquier respuesta que estemos dando son nada más que figuras de pensamiento, no tienen una existencia real. Lo que tiene existencia real es aquello que produce el pensamiento, que es la conciencia. La conciencia no es pensamiento, pero puede producir pensamiento. Entonces, por eso es que decimos que nos hacemos estas preguntas, para que cuando queramos responder, cuando queramos dar la idea, dar un pensamiento, sabemos que eso ya no es la conciencia, sino más bien es el momento antes de dar la respuesta. Ahí está la conciencia, que simplemente es. Esperamos que les haya gustado la lección de hoy. Estaremos con ustedes la próxima semana. Vamos a ver el tema de las manifestaciones de conciencia o virtudes de la conciencia que tienen una existencia propia, son reales, de cómo es que se manifiestan. Si es que les ha gustado, por favor suscríbanse, por favor hagan clic en like y también hagan clic en favorite, que eso es que nos ayuda mucho para poder continuar con estos videos. Muchas gracias y les esperamos hasta la próxima semana.